Lo que están a punto de escuchar es el debate sobre las obras El Patito Sabón y Crímenes y Castigos de Carlos Nine. Se les recuerda a los oyentes que hay spoilers. Pueden encontrar Como Historieta Cero en todas las plataformas de podcast y pueden contactarnos tanto en Instagram en @comicardos o por mail a la dirección comicardos@gmail.com. Saludos. Estamos acá con los integrantes del club. Están José, Ariel, Guillermo, Federico López y Ariel también. Hay dos Ariel, así que... Bueno, y hoy toca hablar un poco sobre Carlos Nine, un autor un poco particular, y sobre dos de sus obras que están editadas por Hotel de las Ideas. Las dos fueron publicadas póstumamente. Una es El Patito Sabón y la otra es Crímenes y Castigos. Ambas fueron publicadas en Fierro y luego modificadas y publicadas en Francia. Lo que nos llega a nosotros, sobre todo de las ediciones de Hotel de las Ideas, están muy basadas en esas publicaciones en Francia, así que no se parecen tanto a lo que fue publicado en Fierro, aunque obviamente es, digamos, la misma historieta. Antes de ir directamente al debate de los libros, arrancaremos un poco por hacer una mini biografía del autor, contando un poco de dónde viene, algunas cosas características de su obra y detalles también de su... Primero, Carlos Nine nace en Aedo en el año 1944 y fallece el 16 de julio del 2016. Hace unos días se cumplieron 5 años de su fallecimiento. Él es extraño en el sentido de cómo arranca, porque sobre todo él empieza a hacer las tapas de humor más o menos por el 83, cuando ella tenía 38 años. O sea, ya era una persona grande y él lo destaca como algo grande en el sentido de que es diferente empezar a los 20 a dibujar, o incluso antes, que empezar a los 38, se ve desde otra perspectiva, desde otro ángulo, la manera de abordar el trabajo. Lo que dice que fue lo que estuvo haciendo durante esos 38 años antes de dedicarse al dibujo. Él, si bien estudió Bellas Artes, él lo que dice es que fue un político frustrado, porque lo que fue haciendo durante esos años fue militancia y trabajó en publicidad. Y bueno, dice que el vuelco se da porque parece que lo hubieran cagado en el estudio donde tenía. Él más o menos lo define así. Entonces le invitan a dibujar. Había alguien que conocía sus dibujos. Le dice, ¿por qué no haces unas portadas? Lo acerca a Casioli, que era el director de la revista, y empieza a dibujar las portadas. Las portadas, si uno las ve, son bastante de humor, como se llama la revista, con esta forma exagerada que él tiene, ese dibujo bien particular. Y durante 7 años trabaja para Humor y para Umi también, que es la revista, otra revista. Después entra Fierro. En Fierro publica estas dos obras junto a otras más, entre las que se destacan Keiko el Mago, Fantagás, además de las dos que vamos a debatir. Describe a Fierro como un lugar de experimentación, lo que yo creo que se nota mucho en su trabajo y donde él se sentía muy cómodo. Luego, él donde más brilla como autor, donde la gente más lo conoce, es en Francia, sobre todo porque encuentra su mercado. Lo primero que publica ya es Crímenes y Castigos, con el nombre, no lo voy a decir en francés, pero sería la traducción literal, sería más Muertes y Castigos, que incluso él la nombra así en alguna entrevista. Y después, bueno, se vuelve famoso con eso, o sea, gana un público, pero donde explota sobre todo es con El Patito Sabón, y allá, si no me equivoco, el nombre le habían puesto otro nombre que en francés que no voy a pronunciar, pero la traducción sería El Patito que amaba a las pollitas, y las pollitas vienen a ser prostitutas, la forma de llamar prostitutas allá. Eso lo dice Sasturain en una entrevista. Y bueno, ese libro en el 2001 gana un premio a mejor historieta extranjera en Angoulême. Y bueno, él siguió trabajando para allá, para Francia, donde era mayor público donde tenía. Incluso hay un montón de... O sea, estos dos libros que estamos leyendo se publicaron hace relativamente poco. El Patito Sabón en 2016 y, no me equivoco, Crímenes y Castigos en 2020. Así que hay mucho que no tenemos de él publicado acá en Argentina. ¿Cómo se describe él como autor? Él cuenta primero que es un político fracasado. Esa es su autodefinición. Y hay mucho de él que tiene que ver con el juego o con soltarse a la hora de dibujar. Se nota mucho que es un ilustrador que busca mucho la imagen, sorprender con la imagen o generar sensaciones. Y él lo que habla está todo el tiempo diciendo que, o decía
que él suelta la mano y que la mano dibuje, o a veces tienen esas cosas que yo creo que acá se coincide mucho con, sobre todo con Crímenes y Castigos, vamos a ver algo ahí, como que se nota que son a veces ilustraciones. Bueno, y que también era mucho de buscar volver a los orígenes. Con respecto a lo que es más historietista, lo que tiene que ver con historieta, de que muchos de sus personajes tienen cosas de él, así que eso me parece que va a ser un buen punto donde debatir en estas dos historias qué hay de él ahí. Bueno, nada, como que siempre buscó, el hijo lo describe Lucas Nine, de que él siempre buscó estar en los márgenes del arte, como que buscó siempre sortear tipo, con Crímenes y Castigos habla sobre cómo borró las viñetas, cómo usó el texto como dentro de la narrativa, o sea, como que buscaba eso, ese juego. Después, como último, él siempre recalca que le parece muy importante en su formación como dibujante, no solo la formación académica, sino primero la formación más, bueno, él habla de las revistas, de cómo las revistas impactaron en él, que veía en los kioscos de revistas, fueron como una biblioteca popular, las peluquerías donde había un montón de revistas y uno podía leer, como que él recalca que primero, para entender el lenguaje del dibujo, fue muy necesario haber pasado por ahí. Después, con el lenguaje académico, ya poder perfeccionarse. Bueno, después de esta introducción, yo diría de ya ir arrancando con el debate, doy paso a eso. Bueno, arrancamos por El Patito, Patito Sabón, que fue publicado acá por Hotel de las Ideas en 2016, pero es una obra que data ya de fines de los 80, se publicó en Francia, incluso, como contaba, ganó un premio. Lo que tiene Patito Sabón es que él cuenta que quería hacer un homenaje a Crazy Cat, que es un personaje de Herriman. Crazy Cat era una historia, es una tira cómica que salía en periódicos estadounidenses a lo largo entre 1911 a 1944, más o menos, a 1913, perdón. Y las características que tienen como llamativos estas tiras cómicas es que las primeras tiras que los intelectuales empiezan a tomarlo como crítico, o sea, a hacer análisis sobre eso. Las cosas que tiene el Crazy Cat son aventuras de un gato, a veces de gato, a veces de gata, y Ingat's es un ratón que lo acompaña y que Crazy Cat está enamorada de. Más o menos como que esa es una de las inspiraciones de El Patito Sabón. Bueno, se publica en Fierro, después es redibujado para publicarse en Francia, tiene distintas cosas, distintos cambios, incluso a color, me parece que en la Fierro era en blanco y negro. Bueno, arrancamos el debate. ¿Qué les pareció El Patito? ¿Hay alguien que quiera hablar primero? Ariel. Un poco lo que hablábamos en la previa, que tenía que ver con esto del contexto y lo que te llega sin el contexto al mismo tiempo, ¿no? A mí siempre me gusta tomar las obras de arte en general como lo que me impresiona, sin saber por ahí demasiado, más allá de que cuanto más lees, cuanto más vivís, tenés más bagaje cultural, es imposible evitarlo, ¿no? Entonces, todo esto que vos decías en la introducción, si bien por ahí suma el momento del debate y la charla y la información con lo que uno cuenta, por ahí me quedo por ahí con la primera impresión de lectura y la sensación del Patito, también con Crimen y Castigo, pero con lo del Patito es que parece una secuencia de una historia que se va armando de una manera improvisada, que empieza con un dibujo que por ahí le gustó y dice, bueno, esto puede llevar a tal cosa. Yo desconozco si está inspirado o no en Crazy Cat y todo, de dónde salen las ideas, pero insisto, la sensación que me produjo la lectura es que era algo por ahí improvisado, que se iba armando a la manera de, por ahí, una cuestión más surrealista de ir encontrando el relato a medida que se va construyendo sobre la marcha. De hecho, me resulta como muy literal, se ve lo que se cuenta, se dice lo que se dibuja, casi que no hay metáforas, y ahora no me acuerdo exactamente, tenía unas notas, pero creo que hay solo un episodio en el que pasan cosas en simultáneo, como que se ve que hay algo por ahí más pensado a priori, que es cuando en el episodio que les va a la gasolinería
y al mismo tiempo vemos a la mujer del gasolinero en la casa. ¿Cómo? Es un toro, ¿no? Claro, exacto. Y la vaquita, la ternera, va. Y como que es un relato donde se ve algo en paralelo que por ahí no ocurrió en todo el resto de la novela gráfica o de los demás episodios. Ahí es donde digo, bueno, acá sí hay algo por ahí más premeditado y lógicamente a medida que va de un episodio a otro el personaje va creciendo. De hecho, los primeros episodios por ahí son más como una especie de episodio cero o de ¿cómo es que se llama en las series? El piloto. Claro, parece un piloto porque de hecho hay un personaje que primero se nombra y después vuelve a aparecer, o no se desarrolla, el de esta gata. Esa es un poco la sensación que me transmitió. Y después, en cuanto a gustos, no es algo que es lo que decía antes, no es algo que yo elija leer. Me parece que en cuanto a la narración y al texto no envejeció bien. Sí, al estilo, a la calidad gráfica y a la pluma, me parece, en ese sentido, sí me parece un maestro. Creo que suficiente por ahí, por ahora. ¿Alguien quiere decir algo, aportar algo más? No, sí, yo creo que coincido un poco con lo que dice Ariel. A ver, y también el mismo enfoque. De entrada es una obra o un género en el que yo particularmente no lo elegiría. Por eso también rescato, por él, lo bueno de este club de lectura es que por ahí nos hace llegar a obras que quizás de otra forma o por motus propio quizás sería más difícil llegar. Entonces está bueno porque te da la oportunidad de leer cosas que quizás no hubiese llegado. Entonces, con esa premisa, bueno, lo comienzo a leer y sí, me costó que me llegue, me costó lograr empatía con la historia, como que, a ver, hay quizás un primer arco en el que, bueno, está ese enfrentamiento entre el pato y el gato morrongo y demás, 2 o 3 historias en el medio, una bastante confusa, y después este último capítulo final o historia final, que es la más larga, creo, la del toro y la vaca, donde hay una especie de discusión entre el pato y el toro con un poco de intercambio quizás de ideología política. Es un poco lo que decía Ariel, como que no hay una historia cohesiva que te vaya llevando y como medio improvisada. Creo que incluso en el primer arco por ahí notaba que el primer capítulo es como que el gato y la gallina se conocen, después se vuelven a desconocer, una cosa un poco rara. De vuelta, no es lo que me llegó. Yo después le di como una segunda lectura, o sea, al principio como que la lectura hasta traté de apurarla porque no me llegaba, no tenía empatía con la lectura. Después le di como una segunda lectura y quizás los mensajes por ahí los trataba de analizar por ahí qué quería decir el mensaje, quizás un poco me cerró más, pero costó que me llegue. A mí lo que me parece también es que muchas de las cosas que mencionaron ambos Arieles recién vienen a partir del formato de publicación original en sí. Muchas de las historias, incluso ya nos ha pasado con otras que hemos leído que fueron publicadas en revistas de antologías, al leerlas todas publicadas, digamos, al leerlas todas reunidas, todas juntas, a mí me da la sensación de que un poco pierden para mí, porque muchas veces son cosas que se tornan repetitivas, un poco, algunas cosas, o se tornan un poco repetitivas, o pasa esto mismo que mencionaban, que pareciera que la primera historia es una especie de piloto, porque bueno, justamente era eso lo que sucedía cuando se publicaba, se publicaba un capítulo, una historia cortita de 8 o 10 páginas en una revista de antología, y bueno, después seguía o no, o se tomaban elementos de eso para continuar una historia sin ningún tipo, a veces de correlación entre lo que había pasado y lo que sucedía después, como bueno, justamente eso es lo que también noté, lo que dice Ariel, de que claro, en el primero nos muestran al gato al gato mafioso dueño de un cabaret, que parece que la conoce a la gallina esta, Cucú,
y después cuando vuelven a aparecer no se conocen, el tipo se acuerda después de, este chabón, cierto que estaba con la gallina esa que vende flores en la puerta, al principio la gallina tiene una profesión, después resulta que tiene otra y no concibe la idea de que antes había tenido otra, pero bueno, nada, todas estas cosas me parece que vienen a partir de que bueno, es compilar algo que originalmente capaz no estaba pensado para ser compilado, pero bueno, es la única forma que tenemos acceso ahora, o andar a buscar las revistas Fierro, pero no es lo mismo, era algo que se publicaba mes a mes. Ahora voy a dejar hablar a alguien más, tengo cosas para decir, pero voy a dejar que hable o alguien más. Para sumar, me parecen más o menos las mismas impresiones, ¿cierto? Me pareció que estaba interesante el dibujo, no me interesa la historia, parece como una cuestión como dibujantes, plástico y lo que sea, ese tipo de artista me parece, no me interesa a mí, o sea, lo veo, me parece que es lindo lo que sea, pero no me cierra. Y después con el tema de las historias me pasó exactamente lo mismo, ¿cierto? Me parece que cuando vas leyendo capítulo por capítulo, trata de hilvanar una idea. Cuando leemos esto, como dice José, siempre hay que tratar de pensar lo que está pensado como un capítulo por mes, con suerte. Entonces, vos decís, por lo general repiten cosas, personajes recurrentes, lo que sea. Y la última historia es la que me pareció más interesante porque tenía como un contenido un poco más político y como que había más idea un poco más clara. No sé si... Entonces como que te queda una sensación rara porque vos venís con todo, como decía Ariel 1, no, en realidad Ariel 2 que habló hoy, ¿cierto? Claro, Cuando empezó el 2 y después habló el Ariel 1. Claro, es verdad. Entonces sería Ariel 1 que habló segundo. Como para que quede bien en claro. Claro. Clarísimo. Sí, clarísimo. No, pues me pasó exactamente lo que decía Ariel, ¿cierto? Cuando lo vas leyendo capítulo a capítulo, como te vas desinteresando con la historia, no te genera ningún tipo de empatía por el personaje, por cómo está representada la historia, lo que cuenta y todas esas cuestiones. Cuando ya estás por dejarlo, llega la última historia, como si la historia es la más redonda, la que tiene más ideas, la que se puede analizar un montón de cosas, y con esa cierra. Entonces me parece que este tipo de libros, cuando terminan de esa manera, te generan como un sabor raro en la boca, porque me parece que si ese capítulo, no sé, si es el primero, después como arranca abajo, pero si ese es el último capítulo, como diciendo, bueno, te deja como me generó esa sensación, ¿cierto? Que me cambió un poco la percepción, me parece, de la historieta. Después no sé, cuando hable Guille, si no después ya podemos empezar a hablar sobre más que nada la cuestión de los personajes, lo que representan, a qué estaría criticando. Me parece que bueno, para hablar dentro de un rato eso. Guille, ¿puede hablar? Bueno. Sí, estoy. Coincido parece? mucho con lo que planteó José. Se nota muchísimo que el primer capítulo es un piloto. Sí, el primer capítulo no me enganchó mucho, parecía realmente un cuento ilustrado. Y sí, no me enganchó, pero en el segundo me gustó mucho. A mí la obra en sí, en general, cuando terminó, me gustó. Lo que dice Federico está clarísimo y también estoy de acuerdo con lo que él dice. No es una obra muy coherente y homogénea, pierden un montón de partes. Es como que me gustó, la disfruté. Creo que lo que él quería plantear era sus vivencias. Me parece que hay muchas cosas que él vivió y cosas que son muy personales, me parece. Incluso hasta con el nombre de la obra. El dibujo, hay partes que son asombrosas y me atraparon, y otras partes que no me gustaron, que como que estaba mal dibujado o mal dibujado a propósito, y me extrañaba porque yo lo conozco a Carlos Nini y es muy bueno. Y sin embargo después leyendo algunas otras cosas me di cuenta que él en realidad era a propósito, porque los personajes como que se pierden, se tenían que perder, porque tenían que ser como de plastilina, como que no tenían forma. Entonces creo que lo que él quería transmitir, totalmente una obra expresionista, con mucho de surrealista. Entonces esas cosas no es para todo el público, no le va a gustar a muchos. Es como decir, bueno, ¿a cuántas personas le gusta un cuadro de Salvador Dalí? Lo tendrías en el living de tu casa, y no, son raros, no es para todo el público. Creo que esto también es muy surrealista, y entonces se presta mucha interpretación. A mí me gusta mucho eso, tener que pensar y decir, bueno, a ver, ¿qué quiere contar acá? ¿Por qué el auto se deforma? ¿Por qué le está usando las patas? ¿Por qué un montón de cosas? ¿Por qué es un pato? O sea, ¿por qué son animales? ¿Por qué es una obra antropomórfica? O sea, ¿qué quiere transmitir con eso? Me gusta ese juego, pero sí entiendo que no es una obra así que digas, wow, la recomiendo a todo el mundo. No
no iría por ese lado, pero bueno, a mí me gustó mucho, la disfruté y sería mi resumen de esta parte. Bueno, pero fíjate, Guille, que también muchas de las cosas que mencionaste al principio del curso de recién tienen que ver mucho con lo que decía Ariel, el primer Ariel que habló al principio, de cómo te suma o te resta tener cierta conocimiento de quizás del arte del tipo, o de cómo, o de por supuesto, o de cuestiones de la vida de él. Entonces, como que entiendo lo que dice el primer Ariel que habló. Incluso en una entrevista, Carlos Nine dijo que los críticos siempre llegan tarde a las obras. Y me parece que es lo que resumen todo esto que estamos debatiendo. O sea, estamos debatiendo una obra que tiene más de 30 años, en un contexto que nosotros no vivimos, no conocemos, la mayoría, no sé. Entonces sí, es difícil, y si no te nutrís un poco y no sabes qué es lo que hizo, qué es lo que quiere hablar, yo la tomé así como estaba, sin saber nada, y me gustó, y es lo que le decía a los chicos el otro día en el chat del grupo, de que yo le vi un poco de Hermann Hesse, de Lobo Estepario al principio, le vi un poco de Rebelión en la Granja al final, entonces, no sé, es como que no creo que él quería contarte una historia lineal de esto va a pasar, después pasa lo otro. Él te quería contar historias aleatorias de un pobre tipo que le pasaron cosas, que sufrió por amor, que sufrió por el alcohol, que le va mal en la vida, que es un pobre tipo desfasado, que no sabe si es clase media, burgués, que es como bastardo, digamos, porque una pata y un ganso. Creo que lo que te quería contar era eso, y en el medio, alucinaciones y sueños y cosas de la vida que tenemos todos, creo, sueños y cosas raras, y que puedo decir, ¿por qué soñé esto? Creo que lo que te quiso hacer era eso, y bueno, vos tomás cada cosa, a lo mejor un capítulo te gusta más que otro, y sí, concuerdo que pareciera como que fue aprendiendo, o sea, a escribir historieta, pareciera, pero no, o sea, evidentemente no, y yo lo veo así, lo veo como capítulos salteados de loco que decía, bueno, esta semana, ¿qué puedo escribir? Ahora, bueno, tuve un sueño la semana pasada raro, bueno, lo voy a plasmar. Y se le cantaba plasmarlo. Creo que es algo muy personal, es una obra muy personal de él. Me parece, me da la impresión. Guillermo, a mí me parece buenísimo que te haya gustado. Y todo lo que vos estás diciendo, hay muchísimos artistas que también lo cuentan a su manera, ¿no? Y claramente Nine tiene un estilo muy particular. Yo lo que creo es que ponerle, no sé, Olmedo. Hoy Olmedo sería imposible. Yo no sé cuántos años tiene la mayoría de ustedes, pero cuando yo era chico, Olmedo era furor. O bueno, Francella más adelante. Eso te iba a decir, no hay que ir mucho más atrás en el tiempo, porque estas cosas pasaban. Eso no sé. Y me parece que, o por él, si querés, Olmedo y Francella hacían lo mismo, a cada uno a su estilo. Y yo creo que Nine hace lo mismo, esto que vos estás diciendo, dar el retrato de un tipo perdedor, un hijo bastardo, con problemas de alcohol y todo eso. Son historias que leímos repetidas veces, de diversas maneras. Vos mismo citaste al Lobo Estepario. Y yo creo que, por lo menos en mi caso, y por lo que veo acá en los otros compañeros, me parece que la forma de Nine ya es una forma que hoy no tendría éxito, y que me parece que se rescata por su valor plástico. Me parece que hoy Nine es un autor que se reverencia por su valor plástico, por las ilustraciones de tapa, que por ahí no tenían una historia, que por ahí no tenía nada que contar en un desarrollo, sino que viene a retratar un contenido o lo que fuera. Me parece que por lo que hoy se respeta a un autor como Carlos Nine, tiene que ver con eso, con una cuestión plástica. Y si en el 2001 Francia le dio un premio al Patito Sabón, bueno, bien por ellos. No sé qué otras cosas habrá habido en ese momento, ese año, para hacerle sombra a Nine, pero me parece que lo que hoy vende de Nine es eso, es la plasticidad del arte.
Distinto, por ejemplo, para extendernos y irnos para cualquier otro lado, es Breccia, por ejemplo, que vos decís que es un tipo también muy plástico, con un estilo completamente diferente a Nine, y no vende solamente por lo plástico, vende por un clima, vende por una forma de narración, vende por muchas otras cosas que me parece que a Nine hoy ya le cuesta, por lo menos en lo que vemos entre nosotros 6, digo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Igual buenísimo que hay gente que le siga gustando. De alguna manera, sí, de alguna manera lo han editado de nuevo. Totalmente. Supongo, como decís vos, rescatan la plasticidad, es hermoso el arte, que la verdad que es muy particular, es algo... De todos modos, dentro de la obra de él, por lo menos en lo que fue el Patito Saubón, no me gustó tanto en algunas partes, en la parte artística. Era como que estaba demasiado desdibujado todo, demasiado desdibujado. Después al final cuando dije, pero ¿por qué dibujó tanto? Y era esa onda de, bueno, si era un bastardo, él se sentía desdibujado en el mundo, iba por ese lado, pero la parte artística en sí no me atrajo tanto como sí me atrae Crímenes y Castigos. Pero algunos capítulos así que tiene otro estilo, me gusta. A mí me da la sensación que es una obra hecha medio de apuro, muy improvisada, y que el último capítulo, el más extenso, sí se sentó a pensar, digamos. Sí, es que estoy de acuerdo, por eso te digo, es como que el tipo le venía la obra, tenía que escribir un capítulo al mes, ponele, y decía, bueno, a ver qué escribo, qué me pasó esta semana, o a ver qué me hice en la adolescencia, mira que cuando fui al cabaret, y bueno, y escribía así, y sí, me parece como que son medio improvisados y son cosas así, historias medias atadas en general. Sí, pero fíjense que creo que todos coincidimos en ese último capítulo, el más largo, Sí. Se expresa alguna ideología política, el más pensado quizás, pero a su vez comienza o tiene el elemento que viene arrastrando de los capítulos anteriores, que es este pato con esas intenciones sexuales que entra a la casa de un marido que no está y intenta tener relaciones con una mujer. Es como que también esa idea repetitiva también, o sea, se llega a quizás la historia más que cierra más, pero con esa idea repetitiva que también termina cansando un poco, me parece. Que, a ver, ojo, quizás esa idea es un poco algo conceptual de la obra, en el que el pato es como un elemento disruptivo de un estatus de la sociedad, quizás. O sea, cuando se habla de que es una sociedad en el que cada uno tiene su rol, el marido va a trabajar sale a trabajar a cierta hora, vuelve a cierta hora, la mujer tiene un rol en la casa, todo muy repetitivo, muy instaurado, y este elemento que es el pato trata de romper con todo eso. Sí, bueno, pero a mí me llamó la atención eso. O sea, desde la concepción no se te escuchó lo último. Sí. No, que por eso me quedaba con eso, que por ahí el cuento que más, o que todos coincidimos que el que cierra más, también vuelve a traer esa idea del patito que se quiere tener relaciones con la ama de casa mientras el marido no está, y que ya como que aburre un poquito. Sí, yo lo que iba a aportar más que nada sobre eso del elemento disruptivo es como que desde el concepto del personaje ya es bastante disruptivo. O sea, leyendo una de las interpretaciones en la revista Kamandi, Amadeo Gandolfo dice que es un personaje que es un desclasado, porque es un hijo de, bueno, un ganso y una pata. Él dice que Amadeo Gandolfo dice que por materiales complementarios se sabe que el ganso es aristócrata y severo y la madre es una ama de casa humilde. Entonces ya él nace como desclasado, y tenemos la historia de un personaje que vive todo el tiempo en esa disyuntiva de, bueno, de estar afuera de estar desclasado. Y sí, mira, eso lo había pensado más como una alegoría a lo criollo, la idea de la mezcla. Yo lo había pensado más así, pero mira. ¿Al mestizaje decís? Claro, sí, no sé, lo había pensado más así. Sí, lo que pasa es que más que nada como también yo coincido también con lo que esta interpretación, sobre todo por el tema de que es un personaje que es el pato comunista, digamos, un patito que es comunista. Entonces y con el último capítulo, ya que sobre todo es sobre el tema de, bueno, la lucha de clases. O sea, no, sin duda está hablando de eso, entonces lo liga más por ese lado, pero puede ser igual que tenga algo de mensaje. ¿Te iba a decir algo, Fede? No, yo te iba a decir, el patito comunista con el sombrerito a lo Donald, ¿cierto? Sí, re. Sí, es cierto eso.
Que también tiene esos detalles. Sí, creo que en el prólogo también está en el libro eso como cierto, que es un patito comunista que vende cepillos a las amas de casa y de esa manera quiere llevar su revolución y lo que sea. Y queda, como decir, para mí, una vez más, me parece que queda bien en claro esas ideas en el último capítulo, pero en los capítulos anteriores como que no es tan así. Es que también viene como... ¿Viste? Es como vos lees el prólogo y vos decís, che, pero ¿qué prólogo de qué? Digo, Exacto. Es que si vos no lees el prólogo y el prólogo lo lees después, pensás que el prólogo está escrito en base al final. Y que eso, y todo eso, que el patito vende cepillos, comunista y todas esas ideas, fue construido a lo largo o sea, internamente de Nine a lo largo de la medida que fue avanzando la historia. A mí me parece que esto que mencioné, hay como un quiebre cuando en la compilación se nota este quiebre de, bueno, primero que la última historia, además de que es la más larga y todo, sino que habita un espacio diferente. En la primera mitad, en las primeras historias, habita un tipo de sociedad que es diferente a la que habita en... Sí. Y a mí una de las cosas que más me interesaron o que más me gustaron del libro es principalmente en las primeras historias que hay algo que es claro y que es consistente a lo largo de todas las historias, que siempre el tipo está cosificando a la mujer. Siempre está esta idea de la cosificación de la mujer. Es un tipo que le interesa ponerla. Básicamente, lisa y sanamente le interesa ponerla. Bueno, viste lo que son los penes de los patos, ¿no? No, claro. Pero me parece que muchas de estas cosas vienen determinadas a partir de vienen de el tipo de mundo que crea o del tipo de sociedad que habita el patito al principio, que es una especie de, que es esto lo que me interesó mucho, que es esta mezcla de fábula con animales, con esta cosa medio, viste, lisérgica del tipo y surrealista del tipo para ilustrar, con una cosa del mito tanguero urbano. Y que me parece que viene primero por la época en la que fue y por la época en la que fue hecho, y también porque la cosificación de la mujer es parte del mito tanguero urbano y me parece que viene a partir de eso y de poner al patito en una sociedad en la cual, o sea, es disruptivo el patito por el lugar en el que está o la sociedad en la que está al final, pero no es disruptivo en las primeras historias en las cuales habita. O sea, su hábitat natural sería esta sociedad diferente que está al principio, este hábitat del urbano, de la calle, de los cabarets, de los bares, de ponerse en pedo, de cagarse a tiro con todo, ¿entendés? Que viene viene determinado a partir de esto, y que desde lo estético, desde mezclar estas tres cosas, me interesó un montón los primeros cuentos. Después, bueno, los elementos que imprime, las ideas que imprime, bueno, son cosas que también tenemos que debatir, como bueno mencionó Ariel antes. Lo que le decía, me quedé con algo. Me quedé con algo que dijo, yo señalo para allá porque lo tengo allá en la imagen, a Federico, esto de que llegás al final que como que es la mejor historia, y si hubiese estado al principio de la baja. Pero yo también coincido con Ariel, que vos llegás a la última historia de una manera en que ya no te interesa tanto leer esa historia. Entonces, por más que esté mejor contada, por más que plantee más cuestiones, no sé, más metafóricas o alegóricas, ya el personaje no te atrae, ya te parece un tipo con lo cual, si le va bien o mal, te da un poco lo mismo, si logra ponerlo o no, te da lo mismo, si lo cagan a golpes o se salva y se esconde detrás del baldío, también es como que entonces llegás a una historia que por ahí está mejor construida, rengueando. Tampoco sé si en algún momento antes te interesaba. O sea, a mí en ningún momento me interesó tampoco desde el principio que al chabón le fuera bien. De hecho. No, de hecho querés que le vaya mal. Claro, a veces que de hecho decís, che, querés que le vaya mal, pero bueno, también es parte de esto. El tipo habita una sociedad violenta sin ningún tipo de escrúpulo. Pero bueno, que te genere algo. Me parece sí, que no te genera. Bueno, eso es parte de la crítica. O sea, sí. Que te genere algo, o sea, las obras que te generan algo, y qué te genera si te genera algo también. Sí, yo me puedo identificar con un personaje que puede ser un personaje machista, repugnante, lo que sea, pero está construido, me interesa dónde va la historia, y eso no es que si siempre me toca identificar o generar algún tipo de empatía solamente con los personajes buenos
humildes y lo que sea. En este caso, este personaje que en un momento es como le soltaba la mano antes, ya no te interesa la historia, incluso me da la sensación como casi que me quedaría con la última historia. Casi que... Eso, tío, eso les iba a preguntar porque es un tema que está, bueno, que se mencionó bastante en los últimos comentarios. Arrancar todas las hojas anteriores. No, claro, pero no. ¿Creen que hubieran tenido una impresión diferente? No, ¿creen que hubieran tenido una impresión diferente si el orden hubiera sido distinto? Eso también me parece que juega un montón también. Yo creo que hay un error en la edición de la obra. Me parece que hoy en día se podría haber escrito, no sé si lo leyeron, pero por ejemplo Bizancio, no tiene nada que ver con el Patito Sobón, pero Bizancio agarra a Mantela, todo lo que escribe Bizancio, y antes de cada capítulo le pone un prólogo, explica de dónde vino y qué sé yo, y te da un poco de tranquilidad a la hora de leerlo. Me parece que hoy con el Patito se podría haber hecho algo parecido. No sé, por ahí en el primer capítulo, la verdad que desconozco, ¿no? Pero en el primer episodio poner, bueno, este fue el primer episodio piloto, bla, bla, bla. En el segundo episodio se retoma la historia de pero no sé, lo que fuera. Pero sí. Me parece que a la hora de publicarlo podría, más siendo una obra de hace tanto tiempo, un rescate, si querés. Eso te iba a decir, es algo que tendría y que se hace en varios digamos, muchas veces que se recupera material, se hace eso. Yo creo que acá es una falla. Incluso creo que eso que vos decís en Crímenes y Castigos está un poquito mejor en la edición, que tiene un prólogo que es muchísimo más completo. Este es como, sí, la verdad cuando leí el prólogo, primero me pasó esto, de leer y digo, bueno, ¿cuándo llega la parte de que es un pato comunista que se quiere levantarme? ¿Dónde está el comunismo? Claro, o sea, como que yo ya venía con, bueno, es un patito comunista, entonces puedo llegar a interpretar alguna cosa que me parecía que iba por ese lado, pero como que no lo veía tan claro. Sí, obviamente llega el último capítulo y es más claro que el agua porque se ponen a hablar de la lucha de clases, pero me pareció que le faltaba un prólogo un poquito más elaborado, como sí lo tiene Crímenes y Castigos, que en eso ahí sí me parece que el prólogo eligieron un tipo que, bueno, es especialista en Nine, que sabe bastante sobre la obra de él, y entonces vos podés adentrarte mejor en la obra. Después hay que ver si la obra le pasa lo mismo, que falla o no en estas cosas que venimos hablando, pero sí ahí como que hubo un error. Sí, le faltó eso, le faltó un poquito más de contexto para que yo pueda entender que sí se lo dan las interpretaciones que llegué a encontrar en internet, sobre todo la de la revista Kamandi o Cuarto Mundo, de vos podés interpretar mejor quién es este pato, por qué le pasa esto, por qué es un fracasado, que tiene que ver un poco con esto del fracaso del comunismo. Ya pensamos que es del 89, o sea, está ahí apenas de caerse el muro de Berlín. Es como que está ese ambiente, ese clima en la sociedad. Pero como que falta eso cuando uno empieza a leerlo. Porque después es un tipo que es un pajero que va perdiendo, que está en un ciclo de alcoholismo todo el tiempo, que vuelve cada tanto cae en un bar, que siempre el capítulo termina medio ahí, y a ver si se levanta. En eso me hizo acordar mucho a Sama. No sé si la vieron o si leyeron la novela. No. Me hizo acordar mucho a Sama. El tipo es un pajero, es un perdedor. En algún momento parece que tiene alguna victoria que es completamente efímera porque después le va a pasar algo peor. Como que me recordó mucho ese tipo de... Y con respecto les iba a hacer una pregunta, porque hablamos del género, que no es un género que nosotros leeríamos. A mí me llamaba la atención porque sí lo veía como disruptivo, pero desde lo que leía, pero esto de que no es un género, ¿en qué género ustedes meterían esta obra? Bueno, para mí es una picaresca, es eso. A mí no, yo no el prólogo lo leí después. En el caso de Crímenes y Castigos ni leí el prólogo. Yo en general trato de agarrar la obra directamente en todo aspecto. Sí, es una picaresca, no sé. Está todo el tiempo con ganas de ponerle el tipo. Ahí yo lo pongo ahí, por ahí Crímenes y Castigos, más allá del condimento policial y los detectives. También más de vodevil, sí, lo veo más por ahí. Ustedes no ven un elemento... Me cuesta. Una aventura tragicómica también podría entrar en ese sentido. Sí, puede ser. ¿Ustedes no ven un elemento satírico en la obra o le parece que...? Me cuesta el patito, en el otro sí. Yo lo veo un poco en los primeros capítulos, pero sí es verdad que se ve mucho más en Crímenes. Sí, en el otro claramente, acá no sé. Acá habría que ver el tema, no sé, del comunismo. ¿Cuál es la opinión del autor? Porque lo deja bastante mal parado. Creo que hay una crítica, me parece, al intelectual de izquierda.
si estaría representado en este patito que es como un pajero y como si tiene ideales, como que el chabón se nubla y termina haciendo cosas súper terrenales y se olvida y está haciendo cualquiera. Y es bastante trágico el personaje. No sé si va por ese lado también, me parece que puede ser, es cierto, si está escrita justo a fines de los 80 y que tenga que ver con que tenga que ver con esa intelectualidad, cierto, que siempre es bastante criticada. Me parece que hay algo. Me interesaba también tratar de leer o ver eso en el autor. Me parece como. Él se describe como re peronista. Sí, entonces sí, es porque sería uno de los enemigos del peronismo, ¿cierto? La izquierda. Es que sí, aparte con la relación ya con la intelectualidad, no solo de izquierda, digamos, con los intelectuales, sino la intelectualidad en la parte académica también. Sí. O sea, como su relación, como que él siempre se describe como medio afuera de eso, como que rescata también lo popular y como yo creo que en ese lado sí la crítica es más crítica, sí, es el patito claramente él no es los está criticando a los de izquierda, no es como que se identifica con eso, con esa. Sí, pero por eso no sé si a la izquierda y a la intelectualidad me parece como mostrándote eso, como diciendo, bueno, estos intelectuales que hablan del pueblo, pero no son el pueblo, que están siempre ese tipo de crítica que se le hace a esta intelectualidad, ¿cierto? Que como que quiere interpretar una realidad a un pueblo y vos decís no son parte y viven otra realidad y lo que sea, y vos decís, bueno, por ahí. Pero bueno, me parece que queda más que nada en el último capítulo, que es el que tiene la mayoría de las cosas. Después el resto de la serie, no sé, a mí me generaba. Después la otra cosa era la duda si era como una crítica, parodia, cuando muestra a los personajes de esa manera, a las mujeres. No sé, me hacía acordar cuando leía Sin City de Frank Miller, ¿cierto? Que es ese tipo de género, ¿cierto? Que todas las mujeres son prostitutas y los chabones son todos malos y hay droga y hay todo ese quilombo. ¿Qué es eso, cierto? ¿Cuál es la intención del autor con eso? ¿Es cierto que si en realidad está tratando de criticar ese género o en realidad, como decía Ariel al principio, bueno, al final queda un poco desfasado con el tiempo y en ese momento era un poco más aceptado? A mí me parece que es una caricaturización de... Y yo lo que sí veo, siempre hay exageración en él. Por lo menos en las dos obras siempre hay exageración en los personajes. Bueno, o sea, aparece la mujer como objeto de deseo. Siempre. La femme fatal, ¿cierto? O la ama de casa, que igual te termina transformando en una ama de casa. Fatal también. O sea, como que, sobre todo acá. Después, no sé, algo que no termino de interpretar, o no sé, quería saber ustedes qué piensan sobre todos los animales antropomórficos. Si es algo del autor o hay una lectura que hacer sobre eso, sobre que los personajes sean siempre animales o que se relacionen con los humanos. ¿Ocurre algo más del estético? Para mí yo me quedo más con la sensación que tuve desde el comienzo, que es él cagándose de risa de lo que está haciendo y encontrándole de a poco una historia, un contexto, algo para ordenar sus propias creaciones. Dibujó un patito a lo Donald, una caricatura de Donald, dibujó a una gata fogosa y bueno, y armó una historia. Y así, yo me lo imagino más de esa manera. Sí, bueno, coincide mucho también con como él pone a La Fierro, como lugar de experimentación. Exacto, bueno, en base a lo que vos después contabas al principio, también sentía esto. Bueno, ahí tuvo la libertad para poder cagarse de risa y hacer terneras con tetas gigantes. No, bueno, pero la antropomorfización, digamos, del personaje también te permite tomar esas metáforas que usamos de los animales y trasladarla a los personajes, entonces te facilita, decir, bueno, querés contar que un tipo es un asqueroso y dibujas un cerdo, es una femme fatal, dibujas una gata, creo que también va por ese lado, esa facilidad que ya tenés de significante y los significados, o sea, no te hace falta elaborar mucho porque dibujando ya una vaca ya claro, es significante, digamos. Pero fíjate que sigue siendo como muy a lo literal y lo obvio, no trata de dibujar una gata fea o claro, sí, se va al extremo, sí. ¿José, ibas a decir algo? Sí, que me parece que la idea de que la elección de qué animal es cada personaje capaz tiene un poco más de significado en el último cuento, en la última historia. Que ella es una ternera, digamos, el tipo es un toro y
Bueno, también porque viven en esta sociedad medio mecanizada no, pero que estructuralista, como habíamos dicho antes. Y bien, bien moderno, o sea... Claro. Bueno, pero entonces al final, si todo lo que está bien está en el último capítulo, pero las bases están entonces la obra tiene cierta solidez. Porque si el tipo ya pensó que al último iba a tener lo pensó o decantó en eso, quiero decir que las bases estuvieron bien. Porque que al último sea toda una sociedad bien comunista, y las vacas y los torneros. No es comunista, yo diría que es más una sociedad capitalista y están en la clase media. Capitalista, sí. Industrial, postindustrial, claro. Una cosa así. Tiene Sí, donde el marido va a laburar, vuelve a la noche esperando la comida hecha, la mujer que pasa todo el día como... Sí, están todas esas claras. De la estructuración de la obra, en la que esa idea que se representa en el último capítulo ya se prepara anteriormente, porque creo que, no sé si son 2 o 3 historias anteriores, está la historia esa de que también que va a la ciudad que era una metalúrgica, me parece, que también hace lo mismo con 2 mujeres. O sea, hay como que se prepara el contexto para después cerrarlo en otra historia. Y en el medio, mete 2 historias totalmente descolgadas. Por ejemplo, a mí la de la playa, por ejemplo, también. La rosquilla esa, la playa un poco menos, pero la de la rosquilla a mí me desconcertó completamente. Sí, está muy... Esa está buena, eso ya es como... A mí no lo entendí. Ya se soltó Pero a lo que voy, la idea es eso, que por ahí, o sea, en esa reestructuración o estructuración de la obra, la idea se termina repitiendo en 2 historias distintas. La última cosa que iba a decir, y me parece otra cosa más que tiene la última historia, o me pareció a mí, que había un poco de humor. Hay un par de chistes que me causaron gracia, que no venía causándome, no sé si les pasó. Hay un par de chistes, el tema creo que está lo del auto que anda con sus patitas, o cuando lo meten en el horno, no sé, hay un par de cosas que, no sé, un par de chistes que me causaron gracia, era como, entonces voy a decir, como que también, como que terminaba de cerrar todo, es cierto que había como hay ideas, después yo no sé si también podemos hablar del tema de las viñetas, cuando son esos dibujos, en el último capítulo. ¿Cuáles son? Publicidades, lo de las publicidades. Las publicidades, cierto, que hay una publicidad de, creo que de vaselina, y después hay un par de bebidas. Jarabe para la tos, no había uno. Porque eso me parece que es justamente lo de la sociedad, como que claramente es una historieta más pensada, es una historia más organizada. Yo me había olvidado de las publicidades cuando comenté eso, que claro, el tipo vende cepillos, pero yo sentía que la esperidina y todo eso eran productos que también podían venir a golpear a la puerta y ofrecértelos. A mí me hizo sentir como si estuviera viendo la tele, como que también me pareció, ya que hablábamos de los elementos satíricos que podría tener, nada, las publicidades se te meten hasta dentro de las viñetas de una historieta. Sí, y que a veces funcionan como, ciertas veces como una escena, está esa publicidad, va a otra escena, hay veces que te la cortas, viene la escena, mete eso, irrumpe, algunas de las publicidades son como más claras, que tienen que ver con la historia, ¿cierto? Como que la acción tiene que ver con eso, está esa publicidad. Claro, tiene una relación con lo que pasa. Hay una relación claramente, como diciendo, lo podés asociar, en algunas son un poco más complicadas de asociar, pero por eso una vez más me parece que acá en esta historia, o diciendo como que acá el chabón, como que es la típica historia como para analizar y que me parece que tiene como un montón de elementos, como diciendo, bueno, acá ves la genialidad del tipo, como diciendo, bueno, hay una cuestión, hay una idea, hay un dibujo, hay un arte, están todas las cosas. En los capítulos anteriores no estaban Guillermo y Ariel 2, que dicen que supuestamente son migajas, que va tratando de llegar a esa historia. Para mí no me generó eso. Como que íbamos viendo un par de historias tan buenas, no sé, lo hubiese leído de otra manera, como decía Ariel 1, digo, tal vez organizarlo de otra manera. Supuestamente estos capítulos están ordenados de manera cronológica, ¿cierto? Ese es el sentido de cómo estaban publicados, decís. Si se publicaron. Claro, ¿por qué eligieron de esa manera? La verdad que no puedo encontrar eso, calculo que sí. Lo que único que sé es que es una copia o sea, está publicado como se publicó en Francia. Eso te iba a preguntar, Guido, corregime si me equivoco. Pero el color es para la edición de Francia. Sí, exactamente. O sea, en La Fierro salió claramente en blanco y negro. En blanco y negro. No, sí, Crímenes y Castigos. Sí, no, fue en blanco y negro. El color fue para Francia.
Calculo que es por el tipo de mercado que es Francia, que se busca el color antes que blanco y negro, pero... Fue y algún redibujo, ¿no? De algunas viñetas. Sí, ambas historias. Los Crímenes y Castigos igual sí salían a color acá. Que bueno, ya contaré cuando llegue. Otra cosa que me parece que, si bien salió como salió en Francia, puede ser que haya como que estén reordenadas las viñetas o reorganizadas. No sé si alguno de ustedes vio como que tuvo alguna de las Fierro donde salió alguno de los capítulos. Me daba la sensación de que existía la posibilidad de que no tenían este orden preciso, no orden, pero digo, hay algunas viñetas que de golpe son bastante más grandes que otras. Se nota que están agrandadas, digamos, no es que están como pixeladas. Claro, por eso te lo preguntaba. Capaz no encontré el dato, pero sí me pasó lo mismo con uno de los capítulos primeros, que hay como varios. Pero no sé bien por qué es así, que no sabría decir. Es un tema de cómo se publicó en Francia. Bueno, tampoco es que tiene un montón de cuadros como generalmente sí tienen las historietas en Francia, ¿viste? Bueno, entonces, quieren, vamos cerrando el debate sobre el patito. Damos unas conclusiones, más o menos por lo que venimos leyendo, lo que vienen diciendo. No termina de funcionar la parte más de la trama de lo que cuenta. Está muy bueno el último capítulo, que tal vez es el más rescatable, el que más da para que se lea. Aunque yo sí le agregaría como que lean uno antes de los... No todos, porque llega este cansancio, yo coincido, tal vez alguno. El primero. Bueno, el primero y el último. Largo también el último, Perdón, no sé si... ¿Cómo? Sí. A mí se me hizo demasiado largo el último. También. Bueno, No, sí. ya odiabas el patito, decilo, lo odiaste. Claro, Decilo. Sí, no. Lo congenié. ¿A quién se lo recomendamos? Si le tenés que recomendar esta historieta, ¿a quién se lo recomendás? Yo se la recomendaría a Flavio Nardini, que no es alguien que ustedes conozcan, pero... Sí, bueno, yo también, a un artista plástico, algún docente, alguien que tenga cierto bagaje, no un primer lector, claramente. Claro. No. Y avisando de esto, de cómo es la historieta. Que es... Sí, no sé si yo cuando recomiendo, porque toma, fíjate, o sea, recomiendo pensando que ya lo vas a disfrutar. Claro. Se lo recomendaría a alguien que haya leído Crímenes. No te lo recomiendo. Claro. Se lo recomendaría a alguien que haya leído Crímenes y Castigos si le haya interesado. Sí, bueno, o sea, leyendo reseñas y interpretaciones, Andrés Accorsi dice que tal vez habla de Crímenes y Castigos, pero yo creo que yo metería también esta adentro, que en realidad la primera para arrancar con Nine y con su universo sería Fantagas, pero bueno, no está disponible para leerla. No hay edición actual. Así que bueno. Perdón, paréntesis, justo el otro día, bueno, no sé si saben, tengo la comiquería, vi que está Moebius, Fantagas la publicó Moebius, y justo la vi el otro día para que va a estar dentro de las posibilidades para encargarla. Y digo, bueno, qué bueno, voy a tener otro Nine para investigar. Igual Fantagas sí, algunas cosas he leído me había parecido más interesante. Bueno, entonces tenemos esa que se podría probar cuando haya una... Claro, digo que por ahí en algún momento se pueda conseguir más fácilmente. Bueno, ahora yendo a Crímenes y Castigos, una historieta anterior, publicación, también se publicó en La Fierro. Le pasa lo mismo a El Patito Sabón, que fue redibujado para la publicación en Francia, pero a diferencia del Patito Sabón sí salió a color, porque esta salía en las contratapas de La Fierro y la contratapa era color. Si bien, aunque era color, hay algunas páginas que a veces cuando se extendía un poco más la historieta, el capítulo aparecía en blanco y negro porque necesitaba hojas del libro, de la revista, para poder completarse. Bueno, acá digamos es en este trabajo que hace Nine, donde sobre todo se nota mucho el juego que hace con lo narrativo, donde mete la imagen y los textos dentro de la misma narrativa o que siguen el orden de lectura. Él dice que es ahí donde encontró su forma de narrar, donde él dijo, acá es donde yo siento cómodo, o la forma que yo siento que es la que tengo que contar. Buscando unas notas, dicen que en 1982 él ya había publicado una historieta que sería como un génesis de esto, que se llama El crimen no paga, que es una historieta de 5 números y que tiene un poco esto del juego de la ausencia de cuadros y de falta de globos. Prácticamente hay un solo globo, creo, en Crímenes y Castigos. Es una historia de su policial,
Bueno, ahora abro el debate, pero ¿qué les pareció este juego de los cuadros? ¿Les parece que ayuda a la lectura para entenderlo o característica más? No, yo digo, el tema cómo está escrita, cierto que son todos bloques de texto y una ilustración. No, a mí no me interesa. O sea, no sé si tengo que pensar a ver si hay alguna historieta que realmente me haya gustado, pero no sé, es como, creo que lo habíamos hablado también antes, ¿cierto? Me parece que es como estar leyendo un cuento ilustrado. Un par de historias tan buenas, como son autoconclusivos, son capítulos cortos. Creo que podemos pasar, después por analizar un par que estaban buenos, hay un par de ideas que están buenas, pero no sé, más que eso, es como me generó eso también lo mismo, como siendo bueno el dibujo, ya sabemos cómo es el dibujo, el tipo plástico, es artista, tiene todas esas características, bien por él, y después la historia en sí, medio complicado. No, a mí realmente me generó eso, incluso busqué un par de revistas fierros como para ver cómo estaba publicado. Cierto, agarré la encontré en el archivo ¿cómo se llama? De historieta. La IRA. Sí, de historieta de revista argentina. De revistas argentinas, sí, entonces bajé un par de capítulos de eso y como para te ver la revista y lo que decías vos, ¿cierto? Vos agarrás toda la revista fierro entera y al final aparecen estas páginas de color, son dos o tres páginas. Incluso tienen un poco más de sentido, como cuando te contextualiza mejor me parece la historia, porque vos ves las historietas anteriores y va por ahí, ¿cierto? Hay otras historietas, el dibujo, las búsquedas artísticas, plásticas, lo que sea, no desentona tanto este tipo ahí. Pero me pasó eso, digo. Esa es la sensación que tuve con este. Me gustaron un par de historias, pero digo, bueno, ahora si queremos, ahora a continuación podemos hablar de esas cuáles están buenas o algo para analizar. Yo creo que es una edición porque bueno, este material de Nine existe y hay que tenerlo en libro, pero en realidad era algo para leer en su momento, en ese lugar, y se disfrutaba en ese momento. Hoy en día me parece que te puede gustar, obviamente, no es algo que no puedas disfrutar, digamos, pero me parece que sí, que es claramente pensado para esa contratapa, como si fuese un póster, a la manera que, no sé, que por ahí podés tomar a Rep con el humor gráfico de cuando hacía Los Barrios o cosas así, que es eso, es una lámina y una historia que se trata de desarrollar en ese espacio. Me parece interesante lo que contabas de Guido, de Nine se sentía cómodo en eso, porque me parece que para un artista como Nine, que le den un marco acotado, lo pudo haber ayudado mucho a él a organizar su arte y darle forma, y incluso esto de ponerle números a las viñetas, a las acciones que cuenta. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente, pero le ponía, no sé. Sí, se peleaba. Hace ese tren, claro, y enumera qué hay en cada vagón y le pone el numerito al dibujo para que tengas la referencia. Me parece que a mí, por lo menos como lector, me termina de completar la información que vos decís, pensando en Nine dibujando esto organizado, ¿no? Que como que, mira, tenés este espacio, fíjate qué podés contar en este espacio. Pero bueno, sí, me parece que hoy agarrar Crímenes y Castigos no es para el coleccionista, para el que le gusta Nine, porque tiene que estar, porque bueno, está este material y está bueno poder rescatarlo. Me parece que no va más allá de eso. Después podemos analizarlo, obviamente, pero yo como lector lo agarré de esa manera y me pareció como muy vacío en algún punto, ¿no? Me parece que se me completa con todo lo que vos estás contando. ¿Alguien más? Vamos a los capítulos. Dale. Los demás no lo leyeron al final, ¿somos nosotros nomás? Creo que sí. Dale. Tanta bronca le agarraron al patito que no se animaron. Díganlo, muchachos, ¿todo bien? ¿No tienen bronca al patito? No. ¿Cuál capítulo decís vos? Que habías dicho uno igual, pero ¿cuáles son los que te gustan? Dos. Uno, el de Popeye, sí, y Olivia. Cierto que aparecen un par de personajes, está bueno como están dibujadas y como una historia. Pero es más que nada porque agarra a otros personajes, lo que dice Ariel 1, que es bastante vacío, pero bueno, como agarra otra cosa que vos ya más o menos lo conocés, entonces tenés como más información, es un poco más atractivo ver cómo los dibuja y esos personajes. Y después el otro, porque bueno, habría que hablar sobre qué va la historia, ¿cierto? Crimen y Castigo, de este detective privado
Son varios al principio y después va directamente con uno, que es Barbowski. Sí, el que no es ninguno de los dos hermanos. Claro, como que empiezan presentando esos dos, aparece un tercero y después, o sea, digamos que son historias de 2 páginas, 4 páginas más o menos. Sí, Entonces, serán 50 páginas la historia en total. Las primeras 4 páginas están dedicadas a cada uno de estos 2 detectives y después aparece el tercero, que es el que lleva a todos los capítulos siguientes. Que, o sea, como que desaparecen nosotros dos. Pueden aparecer cada tanto, pero como que el que la sigue es él. El personaje que es Barbosa, no me equivoco. Es que me parece que le pasa un poco como al Patito en ese caso. Él agarró, bueno, le dieron la contratapa, hizo un detective. Dijo, bueno, voy por acá. Hizo otro detective. Bueno, hizo un tercer detective, se armó la agencia. Sí. Claro, y bueno, me quedo con este detective y cada tanto los nombra, los hermanos. Parker y Pirker son los hermanos y Babowski. Claro. Y Babowski es este tercer detective que es el que se queda con la historia, digamos. Después, sí veo cosas que se repiten, sobre todo con las mujeres. Siempre está medio la Femme Fatale. Habría que ver qué tema tenía Nine con las mujeres. Sí, acá también hay mucho de deformidad, de freaks, de circo de fenómenos. Están los mutilados, los enanos, los gordos. Yo creo que también suma esto de que estaba publicado en La Fierro en ese momento, que era un lugar también de mucha experimentación. Sí. No sé, en ese momento, no digo que hoy no flashees con tapas de Chichoni porque son una bestialidad, pero hoy también lo tenés a Salvador Sanz, qué sé yo. Pero digo, en ese momento me parece que Crímenes y Castigos iba de la mano con todo lo que estaba pasando. Por eso sacarlo de ese momento hoy me parece que es más un hito más de coleccionista que un interés, que por ahí el Patito sí puede tener otro. Después el otro capítulo que me acuerdo es el del asesino del mate, ¿es? El de la bombilla. El que chupaba la sangre, absorbía la sangre de los... Como que ahí hay una idea, cierta parte del detective tratando de investigar algo y a ver cuál es el asesino y lo que sea, y aparte de eso ya es como un análisis o lo que sea sobre lo argentino, el mate, porque creo que el asesino termina siendo... tanguero. Tipo el tanguero. Claro, entonces, sí. Entonces, si está todo el tema del tanguero y todo ese sentimiento argentino, nacionalidad, lo que sea, y también lo del mate, incluso el narrador, que es este detective, cuando habla de estos elementos argentinos, es como que él es ajeno a eso, entonces viste como que lo nombra como si sería extranjero, y hay como un juego con eso, me generó algo, como dice bombilla, mate, no sé, una parte como que sería un yankee, una cosa así, y también como que quiso ir por ahí. Después yo no sé si recuerdan alguna otra historia o alguna de las otras historias así que le haya quedado como para destacarlas. No, me parece que las primeras 2 o 3 van como apuntan a hacer un chiste en el que el detective quiere resolver un caso que en realidad no tiene sentido y termina o frustrándose o equivocándose o resolviendo algo que en realidad no tenía que resolver. Y después sí, los otros empiezan a tener un poco más de sentido detectivesco, si querés, de investigación. Sí. El de Popeye, el de Brut, Olivia y Brut es como el más, me parece el más, por lo menos el que nosotros más nos podemos identificar. Y el más lindo, sí, me parece que está bueno. Y porque lo que decís vos, ¿cierto? Son pocas páginas, ¿qué puedes desarrollar ahí? Entonces me parece que ahí se genera todo eso. Después había otro que eran una hermana o la esposa. La que le falta la pierna. Esa, el de la que le faltaba la pierna. Sí, que hay todo como un tema de traiciones, de envidias entre hermanas. Bueno, que se resuelve, tiene esto que siempre se resuelve medio a trompicones. Y después, ¿cómo es que termina? Bueno, a diferencia del Patito, termina con él muriéndose. ¿Cierto? Spoiler. Lo matan 30 veces. Sí. No llegaste al final. No. Posta me acuerdo que haberlo leído. ¿Sí? Lo matan un montón de veces y va al cielo de los asesinos seriales, más o menos. Sí, a resolver crímenes, una cosa como que continúa el ciclo, pero bueno, allá. Aparte como que tiene toda esta presentación de personajes que son todos uno más, que él va como a visitar a mujeres que él resolvió algún caso. Claro, y son cada una peor que la otra. También son... Sí, o degeneradas también incluso.
termina encontrando al hermano y creo que es la hermana la que lo mata, me parece. No, lo mata uno de los detectives, los primeros. Entonces hay todo como como le da un cierre que me parece que está bien. Me parece que hace buenos finales. Como que terminó con Patito Sabón y esta como que las dos historias finales están bien. Mejor que... Sí. De todos modos, haciendo como un resumen general de la obra, yo no alcancé a leer, no me llegó el envío, llega justo esta semana. Pero creo que haciendo un análisis general de la obra de Nietzsche, tratando también de encasillar como tiene que tener una forma, tiene que tener esto, lo otro, y me parece que lo que él hacía mucho era experimentar también. Creo que él estaba experimentando mucho. El medio donde él lo estaba haciendo, él daba para eso, lo llamaban para eso, tu arte, experimentá, poner lo que quieras, secante. Creo que iba por ese lado, ¿no? Donde él era conturado, armado. Evidentemente no es donde estaba corriendo él, digamos. Claro, Guillermo, por eso, justamente leerlo ahora, por ahí uno entiende todo eso, pero también le exige a una obra publicada ahora que te llegue diferente, ¿no? De alguna manera. Por eso por ahí en el Patito Sabón decíamos, o por lo menos yo decía, y bueno, creo que el chico que se fue, esto de la edición, de ponerle alguna cosa en el medio que te pusiera un poco de contexto. Acá en Crímenes y Castigos, insisto, yo no leí el prólogo, por ahí explico un poco mejor, pero sabiendo que fue publicada en La Fierro, sabiendo que tenía solamente ese espacio, te termina de completar la lectura. Exacto. Es más, estoy de acuerdo con el prólogo del Patito Sabón, yo lo leí, y ya te condiciona a una lectura que en la obra solamente se da al final, entonces claro, como que te condiciona a esperar, vos estás esperando todo el tiempo algo que no sucedía. Para mí el prólogo es malísimo, o sea, sí, es terrible, no podés, o sea, me estás contando el final y estás hablando solamente del final, o sea, de un capítulo, ¿y qué pasa con el resto? O sea, pero sí, no, estoy de acuerdo con eso de que dicen de que al ser una obra de restauración podrían tener quizá abajo datos, entorno, más siendo esto que vos decís, que es una obra experimental y surrealista, si querés llamarlo, que hoy en el 2021 todo eso ya pasó. La experimentación va por otros lugares, entonces me parece que está buenísimo rescatarlo, me parece que es una obra que hay que rescatar, pero sí hay que ponerle un contexto. Sí, estoy de acuerdo. Es más, yo las quiero tener, como decías vos, por la obra en sí, porque es el autor, por el arte de él, pero no por la historieta en sí, porque mira, pasó lo mismo también con todo ello, nadie. La verdad es que la historieta no va para ningún lado, o sea, sin embargo, es la historieta de Breccia, de Trillo, de su momento, y bueno, la tenés como una obra restaurada, que encima los editores tienen que poner mucho, restaurarla, limpiarla, escanearla, editarla, post. Se valora ese esfuerzo como obras, así vos, Ariel, leyéndolas muy fuera de contexto y temporal, no nada, y insulsas, te quedan raras. No pueden competir contra el resto de las historietas que se publican en Argentina, como perdiste. Hoy has dicho, Guido, que estas dos historietas se publicaron en tomo cuando el autor ya había muerto. En Argentina. El Patito Sabón me parece, si no fallece en 2016, me parece que el Patito Sabón es un poquito posterior no sé si ya estaban en tratativas obviamente de hacerse, pero me parece que es un poquito después de que él fallece. O sea, cuando la publicaron en Francia, él sí estaba vivo. Sí, tiene el premio en el 2001, él ya estaba vivo, él falleció en 2016. E incluso él toda su obra, ya a partir de los 90, todo se puede publicar en Francia, porque en Francia sí tenía un público donde, bueno, podía vivir tranquilamente de eso, y había publicaciones desde historietas hasta también ilustración y de otros estilos. Allá él llamó mucho la atención porque, bueno, su estética es muy llamativa, ¿no? Me parece que ahí es donde está su fuerte. ¿Y se sabe la edición francesa, digo, cómo será? Digo, si tendrá algo que le estamos pidiendo a la Argentina, o será la Argentina es igual a la francesa o a la europea. No sé en el tema del prólogo. En el tema del prólogo no sé, la verdad que no sé. Sí, lo que sí puedo decirte es que por lo menos comparando las dos que tenemos, el prólogo Patito de octubre de 2010. El prólogo de Crímenes y Castigos es de el periodista que sabe un montón sobre Nine, incluso tiene una entrevista que parece que fue muy charlada, causó mucho revuelo, que fue en el 2008, una entrevista escrita, y bueno, que ahí charlan, y bueno, entonces en este prólogo sí da un contexto que para mí vale la pena leer para adentrarte en esto que decimos necesita una introducción a este libro, para saber lo que estamos leyendo también.
Sí, porque mi pregunta iba por el lado de diciendo, bueno, si tenías la posibilidad de que el autor estaba vivo y es una recuperación, una recopilación de este material, me parece que acá lo fundamental hubiese sido como diciendo, bueno, decirle al autor como diciendo, che, escribite algo, cierto, me parece que hay otras historietas que son así, cierto, que son cuando son primeras obras, lo que sea, que el autor agarra, o sea, leí hace poco un manga de Niño Asano, y todos los capítulos, es como termina el capítulo y hay como un párrafo del dibujante, cierto, del autor, explicándolo, como diciendo, bueno, esta obra iba por este lado, pero no me salió, o tal cosa, es como un comentario del autor que me parece que está bueno que suma. Por eso digo, bueno, si no lo hicieron, digo, bueno, o lo que decís vos, buscar a alguien que sí sepa sobre el autor y que te agregue un par en cada uno de estos capítulos, que te genere esa información que me parece que para sumar, más que nada, porque me parece que la conclusión que estamos sacando de ambas obras es que está bueno como material de recuperación y hay que tener todas esas cuestiones, pero si ese material no viene con esa información, para contextualizarlo te termina generando, me parece que te termina generando eso. Me parece que es eso, que la conclusión va más por ese lado. La cuestión de necesitamos un contexto para leer esto, sobre todo nosotros que podemos de oído lo tocábamos a Nine, o sea, sabemos que era alguien grosso, que alguien que era reconocido. Pero bueno, si no conocemos su obra, pasa esto también. Que bueno, necesitamos el contexto para poder entenderla en mayor profundidad. Que bueno, uno obviamente en internet puede buscar y encontrar si hay un montón de lecturas que están buenas, que valen la pena, pero que está bueno que también lo tengan libre. Bueno. Sí, porque tampoco me parece que ninguna de las dos historias tampoco son tan largas como para decir, bueno, tiene 800 páginas, no le puedes meter 5 páginas más en texto porque se encarece la obra, lo que sea. Bueno, habría que verlo el tema, cuánto te sale, valores o lo que sea. También calculo que los derechos deben tener algunas restricciones, no sé cómo será, pero sí, obvio, hubiera aportado un montón tener eso. Bueno, vamos cerrando, me parece que bastantes cosas estuvieron buenas. ¿Recomendamos, no recomendamos? ¿Probaríamos Fantagaz? Como si esa sería la primera hora. No sé. A ver. Yo creo que la conclusión también es esa, que un poco relacionado con un tema que tratamos antes, que era el acceso a los lectores a la historieta nacional. Creo que acá son ejemplos de que ya tenés que tener un poco más de... Nada, o sea, como que no vas a acceder a este tipo de obras al principio, que vas a llegar después de haber leído más y te interesás y ves el contexto. O sea, creo que no es una obra para primer lector. No, por eso, si serías lector, ponele de otro, no sé, manga, otro tipo de historieta, y querés leer historieta argentina y vos decís, che, la historieta argentina es Nine, bueno, o sea, listo, ya está. No es representativa del estilo. No, por eso todo bien con Nine, pero o sea, representativo claro. Estrillo, representativo si vamos a los clásicos. Exacto. Sí, por eso me parece. No tiene un volumen de obras tan extenso como consideres. No, está en la parte experimental, en la parte de vanguardia, claro. Si querés. Exacto. Pero no es representativo, por eso decía, a esa gente no se lo puede recomendar, porque diciendo esto no es la historieta argentina. O sea, es parte, pero sí, pero no es representativo. No. Si una persona no conoce la historieta argentina y no le puede dar esto porque le va a dar una impresión equivocada. No, para mí necesita una introducción, incluso cuando la recomendás, pero en el sentido de que, bueno, si yo se lo voy a recomendar a alguien, no sé, que estudia historia del arte y le puede llegar a interesar porque tiene como cierto vuelo. Incluso a algún lector, alguien que lee historieta argentina más o menos, que conoce más o menos, digo, bueno, mira, esto es algo raro, tal vez te puede gustar, pero bueno, como que yo buscaría ese tipo de lector. Alguien que vos sabés que esto le puede gustar, esto que sea más extraño, más experimental. No una historieta al uso. No es experimental. Complicado, sí, entonces. Y con la mente también abierta, lo suficiente como para poder tolerar estas cuestiones que hoy en día de género y del lenguaje que usa puede sonar agresivo hoy en día por la literalidad que tiene, ¿no? Por más que el tipo, no importa cómo era él como persona, pero lo que transmite la obra es bastante desagradable por momentos. Igual no creo que los personajes no se nota que no lo son. Quiero decir que los personajes se nota que son desagradables. O sea, como no hay reivindicación de ellos. Pero sí, es verdad, hay que tener en cuenta eso. Que es bastante cuestionable en algunos aspectos, sobre todo de género, trato a la mujer, el protagonismo de la mujer sobre todo, que es totalmente secundario y siempre como objeto de deseo.
Sí, es que es el único papel que tiene, o sea, el patito piensa con el pene. O sea, no. Sí, y el otro Creo también. que en un momento lo dicen. Sí, es más, creo que en un momento dicen que Sí, totalmente. Es muy Como para literal que la no, obra. si no queda claro. yo le recomendaría a algún artista gráfico, de plástico, interesado en empezar, a historietas, cómics, para el lado gráfico. Fue un tipo muy grosso. No se le recomendaría a un lector. Realmente es algo que lo conozca mucho y sepa que le gusta una época determinada de la Fierro y Claro. entonces decía, sí, te va a gustar porque sí, estaba en la Fierro. Si te gustaba el material de la Fierro, sí, léelo. Creo que estaría orientado a una persona de 30, 40 años, pero no, iría por el lado de una persona que le gusta el dibujo, el arte. Bueno, vamos con eso. La recomendación o consejo, más que nada. Bueno, muchas gracias a todos. Estuvo buenísima la charla. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Estamos viendo entonces. Bueno, abrazos. Abrazo. Nos vemos, gente. Un gusto, chicos. Igualmente.